Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos iniciando la clase número 4 de Pedagogía y con la clase número 4 comienza una nueva unidad. ¿Sí? Primero estuvimos trabajando en la unidad 1, la pedagogía y su objeto de estudio, y la unidad 2 nos va a sumergir en lo que sería la modernidad y el surgimiento de la pedagogía. Y a partir de allí vamos a analizar distintas concepciones y distintos conceptos que hoy en día manejamos y naturalizamos, como ser la escuela, como ser la infancia, las infancias, desde los enfoques actuales. Y bueno, vamos a ir haciendo un poquito ese proceso de ir y venir. Vamos a comenzar con el texto que tenían para la clase de hoy de Greenberg y Levy, para el cual ustedes tenían primero que hacer una actividad a partir del análisis de imágenes que retrataban las infancias, ¿sí?, en la premodernidad, en la Edad Media, y a partir de allí hacer memes, ¿sí?, dándole un estilo sarcástico, humorístico a estas impresiones que ustedes tenían de las imágenes, que son muy diferentes a las que podrían retratar las infancias en la actualidad, ¿no? Vamos a abordar un poquito el porqué de esas imágenes. El texto Dispositivos Pedagógicos e Infancia en la Modernidad de Greenberg y Levy del 2009 que tenían para la clase de hoy va a girar en torno a dispositivo pedagógico, infancia y relatos de formación modernos. Vamos a comenzar por dispositivo pedagógico, que las autoras lo definen. Primero van a ver que ellas buscan las definiciones más comunes sobre lo que es un dispositivo y lo caracterizan como un conjunto de elementos que ubicados en interacción de una manera específica dan un determinado resultado, cumplen una determinada función. También van a retomar a Foucault, que nosotros lo vimos en la unidad 1 en nuestra materia, cuando hablamos de poder. Bueno, ellas lo retoman para puntualizar en la heterogeneidad de los elementos que componen a los dispositivos. Y acá lo que es importante es hacer foco en que tanto pueden ser estos elementos discursos, leyes, enunciados científicos, enunciados filosóficos, enunciados morales, pueden ser instituciones, pueden ser reglas, ¿sí? Incluye, dentro de lo que es un dispositivo, tanto lo discursivo y lo no discursivo, lo que se dice como lo que no, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un dispositivo pedagógico, vamos a hablar de la realidad educativa, ¿sí?, en un determinado contexto sociohistórico, lo que incluye prácticas discursivas y no discursivas que suponen el ejercicio del poder, materializado en instituciones, como por ejemplo la institución escolar, más afín a nuestro tema, y que son relaciones de poder que pueden ser contestadas. Siempre hay un espacio para la resistencia, ¿no? No para la reproducción exacta de lo que a uno le enseñan, por ejemplo. Esto tiene que ver con el dispositivo pedagógico en sí mismo. La institución escuela, como la conocemos, no siempre ha sido tal y cual la conocemos en la actualidad, ¿no? Ha habido un proceso por el cual se va desarrollando, nace y se desarrolla y llega a nuestros días. Entonces, vamos a abordar este asunto que está muy emparentado con la noción de infancia, ¿sí? Las imágenes que ustedes tenían para analizar puntualizaban en niños y niñas, ¿sí? Eran de retrato de la edad
de la edad antigua, de la Edad Media, ¿sí? Y de cómo los niños y las niñas aparecían caracterizados como adultos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito el contexto en el que se desarrolla, en el que se desarrollan los procesos de constitución de la infancia como el sujeto pedagógico de la modernidad y de la institución escuela. Y para eso nos vamos a ir pensando en lo que es el paso de la Edad Media a la modernidad. ¿Sí? Entonces, con la crisis del feudalismo, la expulsión de la gente del campo, se inaugura lo que las autoras llaman la era del vagabundeo, de gente que comienza a sobrar en los campos y que empieza a circular sin función específica alguna y que atentan contra lo que sería el orden social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparece un nuevo actor social, que es el Estado-Nación, que es el que se va a encargar también de dar control y orden a esa sociedad que está teniendo muchísimos cambios, porque piensen que en este momento surgen y comienzan a proliferar, bueno, la burguesía, las primeras fábricas, la gente que emigra a las ciudades, mucho movimiento de personas y la necesidad de los estados-nación de dar integridad a la sociedad, de dar un determinado orden y control para asegurarse la paz social y la gubernamentalidad, digamos. Entonces, es en este contexto cuando vamos a encontrar el nacimiento de las escuelas, ¿sí? Pero para eso, previo a todo esto, a finales del siglo XVII comienza a aparecer, a configurarse una esfera infantil, específica infantil, porque como vieron en las imágenes, en la Edad Media los niños y las niñas eran valorados en tanto supiesen comportarse como adultos. No solo compartían los espacios con los adultos, las vestimentas, los espacios de juego, sino también los espacios de trabajo, los espacios de conversaciones. La idea era que eran adultos en potencial desarrollo, no estaba la categoría infantil, infancia definida con espacios de juego propios, con vestimenta propia, ¿no? Con determinados intereses, todo eso comienza a surgir después, ¿sí? Con la modernidad. Y también se comienza a ver a los niños y a las niñas como seres que hay que civilizar, como seres inocentes, que maleables, a los que hay que proteger y disciplinar, ¿sí? Para disciplinar las autoras van a retomar el concepto de disciplinamiento de Foucault, que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Con regular la vida social y normalizar las conductas. Con esta gran cantidad de gente en movimiento, los estados-nación tienen que regular esto, tienen que controlar. Entonces comienzan a surgir determinadas instituciones, determinados centros de encierro, o a tomar otra función, por ejemplo, la prisión, el nosocomio, la escuela es uno de estos centros, para normalizar las conductas, ¿sí? A través de la inspección jerárquica, que quiere decir que el observado tiene a alguien que asimismo también lo observa a él, ¿sí? Es una cadena de observadores observados que van a garantizar el buen comportamiento y que no se desvíe de la norma, de lo esperado, de lo que se quiere. ¿Qué es lo que se quiere? Bueno, justamente la producción de sujetos que se puedan autoconducir, ¿sí? A través de la sanción normalizadora se va a corregir, digamos, es el castigo para quien se sale de la norma, ¿sí? Para quien se desvía, y a través del examen, que es un poco esto, ¿no? Calificar, clasificar y reencauzar las conductas, ¿sí? De estas personas
a través de los centros de encierro. Y Foucault retoma el panóptico de Bentham, que si ven en este gráfico van a ver un eje central en el cual está la persona que observa, ¿sí? O las personas que observan, y a su alrededor, circulándola, están todos los compartimientos en donde las personas observadas se ubican, ¿sí? Es una manera de controlar a todos desde un espacio estratégico que es el centro, ¿no? Las personas que están siendo observadas no saben si efectivamente en ese momento están siendo observadas o no, pero el solo hecho de pensar que me pueden estar observando ya hace que yo me comporte de la manera esperada, me comporte bien según lo que se espera de mi comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero un castigo, no quiero una sanción normalizadora. Entonces, ustedes piensen, por ejemplo, las escuelas más antiguas, cómo están estructuralmente formadas, la arquitectura, muchas veces los patios centrales alrededor de los cuales se ubican las aulas, que uno desde el centro del patio puede ver todo, ¿no? También responden un poco a esta lógica. Cuya función es eso, controlar y encauzar las conductas para que las personas sean capaces de autoconducirse. ¿Por qué? Porque yo no sé si exactamente me están mirando y me están controlando en este momento, pero por las dudas me voy a portar bien, ¿no? Entonces es afín a ese objetivo. En este contexto, en el siglo XIX, con esta necesidad de control y regulación de la población y con la funcionalidad de preparar para el trabajo y la ciudadanía, surgen las escuelas, ¿no? La educación primero nace como una obligación más que como un derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la infancia comienza a ser vista como un eje de políticas públicas específicas destinadas a ellos y a ellas, ¿no? Como la responsabilidad sobre la infancia ahora va a estar compartida entre las familias y los estados-nación. ¿Por qué? Porque van a ser un instrumento hacia la formación de estos nuevos ciudadanos y trabajadores, ¿no? De la sociedad. Y en este contexto surge la pedagogía como un saber especializado en educación, ¿sí? Y ahora lo que vamos a abordar son algunos, los más importantes, relatos de formación en lo que sería la modernidad, que son estudios pedagógicos, digamos, sobre la consideración, las consideraciones de la infancia, de la formación y de las formas de escolarización, ¿sí? Entonces, las autoras trabajan con Comenius, Rousseau, Kant y Condorcet, ¿sí? Por un lado, Comenius en este contexto, ustedes igual tengan en cuenta que en la modernidad las ideas que circulaban eran las ideas ilustradas, las ideas de la luz de la razón que nos va a llevar al progreso de la nación. Piensen en Orden y Progreso de Sarmiento, ¿sí? En la generación del 80 que instaura la educación, digamos, pública y gratuita, ¿no? Entonces, la obligatoriedad y la principalidad del Estado en este proceso es muy importante también tenerla en cuenta a la hora de ver los discursos de formación también del momento. Por ejemplo, en Comenio aparece la centralidad del método, ¿sí? La gradualidad de la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay distintos estadios de la enseñanza que van desde lo más complejo, desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? El todo a todos con el objetivo de que todos aprendan lo mismo, ¿sí? Recuerdan que dijimos que la pedagogía surge un poco desde el lado más del deber ser, desde el lado más metódico, ¿no? Que especifica
lo que debe hacerse. Bueno, esto es un poco esto mismo, retomarlo. Rousseau va a hablar sobre los estadios evolutivos específicos, no considerar al niño como un pequeño adulto, sino con características específicas de la niñez. El niño es considerado como inocente, desde la inocencia, desde la bondad. Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero la socialización con otros hombres, la interacción, lo va a corromper. Entonces, para él, mientras más se educaba al niño, más se lo separaba de la naturaleza, de esa bondad natural. Entonces, lo que plantea es una escuela que esté, digamos, como por fuera de la sociedad y de los males sociales para preservar a estas infancias a esta infancia de lo que sería el mal social y formarlos para la autoconducción, para autoconducirse. ¿Sí? Entonces se ve a la escuela como un templo del saber abstraído de la sociedad. Luego las autoras van a sumar a Kant. Kant va a sumar también a través de la importancia de la capacidad de razonar, ¿sí? La educación es necesaria para él para salir de la minoría de edad. O sea, poder razonar es lo que caracteriza en él la mayoría de edad, por ejemplo. No es una cuestión de números, igual Kant lo vamos a retomar más adelante y lo vamos a ver específicamente. Y es un defensor de la idea del progreso a través de la educación, del progreso de la humanidad a través de la educación, Kant. Condorcet también comparte esta idea de el progreso a través de la razón, por eso es un defensor de la instrucción pública, porque no puede ser privada la educación si nos va a llevar al progreso de la humanidad, es un asunto público, debe serlo. Habla de la socialización para el ejercicio de la ciudadanía en consonancia con esto. Y tres tipos de instrucción. Una que es común a todo lo que interesa al hombre saber para la vida, una que es profesional y que va a tener que ver con la profesión que desarrolle, y la científica que tiene que ver con el acto de invención, de creación. ¿Sí? Entonces, estos son los discursos, los relatos de formación modernos, y a partir de ellos pensamos. Desde la actualidad podemos pensar, ¿no? Nosotros y nosotras, hay otras formas de considerar a la formación, a la infancia, a las infancias. Podemos retomar las palabras de Hannah Arendt, que las autoras trabajan, hablando de pensar la infancia de otro modo, ¿no? La infancia como libertad por el simple hecho de haber nacido. El niño o la niña ya es libre y reinventa el mundo. Entonces se considera ahí a la educación como la tensión de fuerzas entre los que llegan y los que estaban, y no como volcar las luces de la razón sobre un sujeto vacío, como en la modernidad, ¿no? El desafío es aquí en desde esta mirada es una enseñanza que forme, creando las condiciones para pensar el mundo, cuestionarlo y transformarlo. Bien, a partir de ello es que les dejo a ustedes la tarea de pensar y de realizar la actividad número 2, en la que van a pensar las concepciones de infancia de la actualidad. Piénsense ustedes como futuros docentes de primaria, futuros profesionales de primaria, las infancias, ¿no? Cómo abordar la infancia. Las infancias tienen un ejercicio de análisis en el cual tienen que ver un video, una publicidad gráfica y reflexionar en torno a esto que estuvimos hablando y a esto que estuvimos trabajando a través de la bibliografía y de los videos, ¿sí? Cualquier duda me comentan, me consultan por el foro y nos vemos nuevamente el lunes próximo. Hasta el lunes.